Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Indispensable presentar el documento de identidad para poder votar. Control policial vendrá para los autos mal estacionados en San Nicolás. Colapsó un edificio en Barranquilla, Colombia. Preocupación por falta de mano de obra en la República Dominicana. Así es una boda al estilo vikingo. A esta hora y como todos los días me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes, esperando que hayan tenido un excelente viernes y que ya se alisten para tener el mejor fin de semana el día de hoy en Black Friday. Como siempre, empezamos con noticias locales y en esta oportunidad sabemos que el próximo viernes 6 de diciembre tenemos una cita con la democracia para las elecciones parlamentarias. Ante esto, el Consejo Electoral tiene importante información para todos aquellos que van a poder votar, no solamente para que lleven su tarjetón de votación, pero también indispensable una identificación válida. Como sabemos, el próximo viernes 6 de diciembre, la comunidad entera que tiene el derecho a ejercer su voto tiene una cita con la democracia en los distintos colegios electorales que desde temprano abren sus puertas para así poder recibir a los votantes. Ante esto, el Consejo Electoral de Aruba ha dado diferente información para lo que tratan estas elecciones. Entre ellos, a partir de hoy, muy seguramente las personas que no recibieron su tarjetón de votación en los buzones o de pronto les llegó dañado o quebrado, podrán ir al censo, allí a la oficina principal, de 4 de la tarde a 6:30 de la tarde y hasta el 5 de diciembre a reclamar el duplicado. Recordemos también un punto importante: para las próximas elecciones en este viernes, cada votante deberá acercarse al colegio electoral, el cual está dispuesto allí en ese tarjetón, no solamente con ese tarjetón, pero muy importante, con su documento de identificación válida, bien sea el pasaporte holandés o también la licencia de conducción de aquí en Aruba o su ID. Es importante que cada ciudadano también marque en el tarjetón por su candidato como tiene que ser para que su voto sea válido. Recordemos que deben llenar completamente el círculo para que de esta manera su derecho al voto sea legible, sea válido y de esta manera cuente para los resultados de las elecciones. Cambiando de tema, el cuerpo policial va a estar haciendo distintos controles en el área de San Nicolás, en las calles principales, para así evitar que los conductores parqueen en lugares que no están aptos para parqueo. Ante esto, porque puede ser peligroso tanto para ciclistas como también peatones. La policía en San Nicolás está planeando diferentes proyectos para elevar la seguridad de los peatones, pero también de los automovilistas. En este marco, la prevención y la seguridad arrancará con el primer proyecto para controlar a los vehículos de motor que estén mal estacionados en las calles en San Nicolás y que podrían traer peligro a los peatones, ciclistas o turistas que pueden caminar tranquilos y admiren San Nicolás. El control iniciará allí en la calle B. Van der Veen y también continuará preventivamente por 2 meses, en donde allí van a comenzar a concientizar a los negocios como también aquellos que paran sus vehículos en esta área. También los comerciantes recibirán información sobre los distintos sitios que hay en el vecindario en donde los clientes podrán parquear sus vehículos y demás. Conjuntamente con el Departamento de Obras Públicas empezarán a colocar distintos broches de indicación e información en donde podrán parquear un vehículo. La intención con esta señal de tránsito que sea puesta en distintos idiomas tanto para turistas como también para locales. Cabe resaltar también que estos controles de prevención es para peatones y ciclistas para que puedan utilizar esta área y puedan caminar tranquilamente. El sitio en donde también podrán parquear será lo siguiente: el parqueadero, por ejemplo, de Arubus, la oficina de RDA, cerca a la guardia de la policía en San Nicolás, también en el Plenchi de Santa Teresita Center, como también cerca a la Biblioteca Nacional en San Nicolás. Como sabemos, el ministro Ursel Arens en el mes de septiembre anunció que vendría una nueva localidad para Pasadía, en esta oportunidad en Stichting Ambiente Novo. Recientemente el mandatario estuvo allí presente, no solamente compartiendo con todos aquellos abuelitos, las personas de la tercera edad, que seguramente están disfrutando de este proyecto. Nós estamos de visita na Stichting Ambiente Novo, caminho da já acaba num Pasadía ativo. E nós por mira aqui na com nós abini para que na celebrar com o cliente não é adulto maior com limitação
So, para também nós estamos trabalhando duro para servir para não por ter uma vida digna e também não por vir na Stichting Ambiente Novo e há o serviço que nós desejamos. De forma aqui nós está aliviar mantelzorgers, aliviar a família e a amistade de adulto maior, para que não por seguir ativo, socializar com outro adulto maior e há diferentes atividades para não por seguir desenvolver e manter na mesa ativo com outro adulto maior. Para bem na Stichting Ambiente Novo e nós seguimos trabalhando fundo este que nós construir para servir todo adulto maior. Empezamos nuestra ronda internacional en Barranquilla, en Colombia, con el colapso de un edificio en las últimas horas. Según lo que indicaron algunos residentes en ese sector, el edificio ya se mostraba que estaba averiado. Sin embargo, en este caso, 4 personas resultaron heridas, 3 menores de edad y una abuelita que tristemente falleció. Una emergencia se registró ayer jueves en Barranquilla, en Colombia. Parte de un edificio se desplomó en la tarde. La edificación está dentro de un conjunto residencial ubicado en el barrio Campo Alegre, en esa localidad, en la capital del departamento del Atlántico. El reporte de las autoridades da cuenta de al menos 4 personas heridas, 3 de ellas menores de edad y una mujer adulta. Los menores fueron rescatados. Sin embargo, la mujer de 63 años de edad, quien es la abuela de los menores, fue hallada sin vida. El colapso ocurrió en un edificio que ya había sido desalojado hace varios años por afectaciones en su infraestructura. La información extraoficial señala que al parecer algunos de los apartamentos estaban ocupados a pesar de la situación. Los menores lesionados fueron trasladados inicialmente a la clínica de La Manga, pero posteriormente fueron remitidos a la clínica Murillo. Una estructura colapsó, es de alto riesgo, no deberían haber personas viviendo en ese sitio. Ellos, los menores y la mujer, residían en el 4º piso. Hay 4 personas que ya fueron rescatadas, según indicó el coordinador de la Defensa Civil. Se siguen conociendo no solamente historias de lo que ocurrió este lamentable día en donde un joven perdió la vida en situaciones que todavía se están investigando. Ante esto, la mamá salió a los medios de comunicación no solamente a pedir respeto por la memoria de su hijo, sino también para pedirle a los medios que esperen a que la investigación lleve su curso y que no saquen de pronto declaraciones apresuradas. Una de las hipótesis que manejan las autoridades es que la muerte se habría dado porque el joven de 21 años sostenía conversaciones con contenidos sexuales con menores de edad, versión que fue rechazada por la esposa del general William Rincón, quien señala que a su hijo lo estaban suplantando desde hace meses en redes sociales. Así se lo contó a Noticias Caracol en vivo. Me dice, mamá, este imbécil se está haciendo pasar por mí con mis fotos, le anda pidiendo fotos atrevidas a muchas chicas. En este video posterior al crimen se observa a la escolta de Juan Felipe en compañía de varios uniformados. El cuerpo del joven tendido en el piso sin vida, boca abajo y sin camisa, mientras la comunidad exaltada lanza acusaciones contra ellos. Su papá claramente lo dijo, si hay algo que se encuentre con respecto a nuestro hijo, no lo vamos a ocultar. ¿Quién disparó y quién asesinó a Juan Felipe Rincón? Son muchas las preguntas por resolver y pocas las respuestas. Cambiando de tema, continúa la caravana hacia los Estados Unidos de migrantes que en este momento no saben qué hacer, pues tienen una difícil decisión si continuar su rumbo hasta llegar a la frontera con los Estados Unidos o de pronto quedarse en alguno de los países en donde ellos van andando. El informe es de La Voz de América. En medio del cansancio, enfermedades y con mucha desconfianza, los migrantes que integran una caravana autodenominada Bendición de Dios aceptaron la propuesta de las autoridades migratorias mexicanas para ser trasladados a Guerrero, Michoacán. Porque nos mandan un grupo adelante y un grupo atrás, entonces no sabemos para dónde nos mandan en realidad, si nos mandan para adelante o nos regresan para Tapachula. Y mayormente los regresan para Tapachula y eso es lo que nosotros necesitamos, una seguridad. Está la duda de que nos pueden regresar o siempre está la incógnita. Pero pues vamos a darle el voto de confianza a ellos para ver si realmente nos van a llevar al destino que nos dijeron.
Las autoridades ofrecieron movilizar a los cerca de 1.500 migrantes para que puedan continuar su recorrido hacia la Ciudad de México o realizar la solicitud de asilo. La mayoría aspira a llegar a Estados Unidos, aunque no cumplan con la debida documentación. La ley respetando la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó. La ley respetando. Sin embargo, algunos migrantes temen que la intención de las autoridades sea deportarlos. No sé para dónde nos van a llevar y si nos están engañando, no nos están engañando. Nos dijeron que no iban a dar salvoconducto, que no nos iban a dividir y ahora resulta que nos están dividiendo y quieren mandar a una persona para Guerrero y a otra para Morelia. Entonces, ¿qué fue lo que prometieron ayer? No lo están prometiendo. Cambiando de tema, el problema de la mano de obra no solamente data acá en Aruba, sino en distintos países, por ejemplo, como en la República Dominicana. Allí también ellos indican que les hace falta personal para trabajar en distintas áreas, por ejemplo, en el área de construcción. La decisión de la Junta Monetaria generó entusiasmo entre gremios como el de las MIPYMES de la construcción por el dinamismo que aseguran llevará a ese sector. Sin embargo, dicen estar preocupados porque el déficit de personal que tienen tras el inicio de las deportaciones de haitianos afecta a los proyectos que pudieran surgir tras la iniciativa. Vamos a hacer un plan, la sociedad civil, los empresarios, el gobierno, y buscar mecanismos a corto, a mediano y a largo plazo para dominicanizar la mano de obra del sector construcción. ¿Cómo se logra eso? Vamos a formalizar empresas y vamos a buscar facilidades, vamos apoyando en las MIPYMES de la construcción. La disposición del Banco Central también fue bien recibida por la Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas, al señalar en un comunicado que estos recursos fortalecerán a las entidades financieras y a los desarrolladores, permitiéndoles satisfacer una creciente demanda y contribuir al desarrollo sostenible de las comunidades. La liberación de fondos del encaje legal recibió además el respaldo de economistas que consideran genera un clima propicio para invertir en una vivienda. Eso tiende a disminuir la tasa de interés, tanto pasiva como activa. Eso tiende a que la gente aumente la demanda de todos los bienes, incluyendo la vivienda. Entonces, considero que expandir un poquito más el circulante le hace bien a la economía. Eso va a mejorar un poquito más también la reactivación que ya se viene viviendo de la economía dominicana y al mismo tiempo también muchos miembros de la población dominicana pues van a encontrarse en un contexto de oportunidad. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. ¿Qué significa la fibrosis pulmonar y cómo afecta a las personas? Arubiana merece um sistema de saúde de qualidade. Tá momento para superar a deficiência na histórico para o que está atenção médico. Planos Aruba 2025-2050 do Partido PPA plantea um cambio radical no sistema de saúde com o objetivo de melhorar o benefício de todo cidadão. Entre as propostas está destacar reduzir o tempo de espera para especialistas e lo dar mais atenção na prevenção. Também atenção de adulto a maior. Lo dá prioridade. Nós lo damos todo o sostén necessário nos centros de cuidado para os grandes. Outro aspecto importante é melhorar o sistema de saúde mental, tomando na conta o aspecto multicultural e multilingual de Aruba. Nos conhecer a necessidade de nos gêneros e nos tem a solução também. Já está tempo para todo cidadão de Aruba desfrutar de benefício econômico da isla. Dia 6 de dezembro, vota PPA. Vota para Aruba mais próspero. Passa um bom dia. Creando conexão todo dia, com data, vini com alegria. Sorry, mineiro. Com carteira? Ô, pitão. Se están creando felicidad. Alsjeblieft, juffrouw. Dank u. Aceitar, creando conexión todo día, con data, vini con alegría, el temporada infinita ya llega, la que espíritu y paz consigue y pega, un humano pa' amor humano, aceitar, creando felicidad, todo mi corazón paz y es muy bonita, aceitar, creando un momento na especial, con familia, tranquila aceitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba.
Visítenos en sagicorlife.com. Frisky's World! Yes, let's explore it! Wow, it's made with real salmon! Look what I found! Hearty mixed cat snacks. There's the delicious taste of the tuna we love! Definitely coming back tomorrow. Frisky's, always more to explore. Continuamos con más información a través de Primera Plana. La fibrosis pulmonar se conoce como aquella fibrosis que podría afectar no solamente nuestros pulmones, pero generar ciertas cicatrices que podrían afectar la respiración de las personas. Sin embargo, según lo que han dicho distintos expertos, podrían tener un tratamiento para evitar esta fibrosis. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. La fibrosis pulmonar es una enfermedad que provoca que el tejido pulmonar se dañe y forme cicatrices. Y ese tejido engrosado y rígido lo que hace es que se dificulte el funcionamiento de las vías respiratorias inferiores, o sea, los pulmones. No se conoce una causa específica. Que, por ejemplo, cosas de estilo de vida como fumar, vivir en sitios donde el ambiente está bien contaminado, hay correlaciones de que eso puede dar pulmonary fibrosis. También viruses, y por ejemplo, sí lo vas a reconocer, cuando ocurrió la pandemia de COVID-19 se oyó mucho de que gente que le dio COVID-19 resultaron después ser pacientes de pulmonary fibrosis. Un virus también, tú sabes, una bacteria puede también ser causa. El sistema mismo inmunológico tuyo atacándote. Entre los síntomas están la falta de aire, tos seca y persistente, pérdida de peso involuntaria, cansancio, dolor muscular o articular, que muchas veces pueden confundirse con otras enfermedades. Los síntomas los vienes a sentir cuando ya la enfermedad ha empezado a tomar posesión. Lo importante que hay que hacer, es cuando tú tengas esos síntomas, es buscar ayuda inmediatamente. Lamentablemente hay personas que lo ignoran y ya cuando vienen a buscar ayuda ya son candidatos para un trasplante de pulmón. Esos síntomas comienzan a verse entre los 50 a 70 años de edad. Los factores de riesgo son exposición a productos químicos, humo del cigarrillo, enfermedades autoinmunes. Y a pesar que hay tratamiento, la expectativa de vida una vez se diagnostica es entre 2 a 5 años. Sin embargo, se está trabajando en nuevas terapias. Lo único que tenemos son 2 medicinas que se aprobaron hace 5 o 6 años atrás. No son medicinas que son muy efectivas, pero es lo único que tenemos. Esas 2 medicinas no han podido curar la enfermedad y no han podido significantemente alargar la vida del paciente y lamentablemente no han podido parar la progresión de la enfermedad. Ahora mismo lo que estamos tratando de enfocar, la gente que está haciendo research e investigaciones en esta área, es desarrollar medicamentos que podamos parar. Vamos a empezar con parar la enfermedad para que no progrese, para que entonces podamos tener un impacto verdadero en la vida. ¿Se puede prevenir? Y una cosa que sabemos de esta enfermedad, tu pulmón tiene unos capillary vessels que protegen ese pulmón.
y ese capillary vessel son bien frágiles. Y si esos capillary vessels se destruyen o se rompen, eso es un comienzo para la enfermedad. Así que todo lo que tú puedas hacer para proteger la integridad de tu órgano pulmonar, oye, es una ventaja para ti y es una ventaja para tu salud y es una ventaja para que puedas vivir largo tiempo saludable. Y llega nuestra sección de las más virales y les mostramos esta historia de una mamá que indica que ella le cobra renta, agua, luz, comida a sus hijos. El hecho es que ella quiere enseñarles a que tienen que tener responsabilidad financiera y también de ahorro. Una madre causó revuelo en TikTok al compartir cómo enseña a sus hijos a gestionar el dinero. En este video, que acumuló millones de reproducciones, explicó cómo sus hijos de 12 y 7 años ahorraron más de 10.000 euros siguiendo un sistema que involucra cobrarles alquiler, comida y luz con el objetivo de enseñarles educación financiera. Según la mujer española, cada semana sus pequeños reciben un sueldo de 100 euros por realizar tareas domésticas. Sin embargo, no pueden disfrutar de esa cantidad completa. 50 euros se destinan a cubrir gastos básicos como el alquiler, la comida y los servicios. Los otros 50 euros se dividen en una caja de ahorros, fomentando el hábito de ahorro desde temprana edad. Además, solo pueden gastar un máximo de 20 euros al mes, con el 80% restante guardado en sus ahorros. Si no pueden cubrir sus gastos, tienen la opción de ganar dinero adicional haciendo más tareas en casa. La madre explicó que comenzó a implementar el sistema cuando su hijo tenía 7 años y ya entendía nociones básicas de matemáticas. Queríamos enseñarles a gestionar sus finanzas desde pequeños, algo que no se enseña en la escuela, según comentó la mamá. El enfoque también está diseñado para enseñarles a priorizar el ahorro sobre el consumo, una habilidad esencial en la vida adulta. Y entre las historias que se viralizan les mostramos un karaoke bastante peculiar. Una joven TikToker empezó a buscar personas que podrían participar en un karaoke mientras que ella andaba en su bicicleta. Al final fue un gran actor. En un video de solo un minuto, un momento inesperado sorprendió a los fanáticos de Måneskin y dejó a miles de internautas comentando en las redes. La escena, grabada en la calle de Los Ángeles, muestra a Damiano David, el carismático vocalista de la banda italiana de rock, participando en un karaoke muy peculiar, el denominado E-Track Karaoke. Este formato, en el que la persona realiza karaoke mientras pedalea en una bicicleta, fue protagonizado por Alana Malikdem, una joven conocida por crear contenido interactivo en el que invita a las personas a cantar sus canciones favoritas. Lo que hizo tan especial este video fue el encuentro aparentemente fortuito entre Alana y Damiano, quien al pasar con la bicicleta respondió las preguntas de la joven y se unió al karaoke que la joven asegura realizar por $20. Durante la breve entrevista, Damiano compartió que su canción favorita era de Stephen Sánchez y dedicó su actuación a su actual novia. Aunque el cantante se calificó a sí mismo con una nota de 6.5 en cuanto a su habilidad vocal, no dudó en regalarle a la cámara una interpretación sincera de la canción mientras pedaleaba por las calles californianas. Y a esta hora nuestro recomendado del día viene por parte de DAL Pest Control. DAL Pest Control ofrece servicios profesionales y eficientes en contra de todo tipo de insectos y plagas que nos pueden molestar, entre ellas cucarachas, garrapatas, comején, ciempiés, escorpiones, ratas y ratones. Pero también durante estos tiempos de lluvia es importante verificar que otros insectos no intenten ingresar a nuestros hogares. Por eso, para DAL Pest Control es el mejor servicio para la comunidad. Pueden llamar al 584-9800 o enviar un WhatsApp al 699-7700. Recuerda, DAL Pest Control es la solución para las plagas. Y llega nuestra sección de las mascotas de Alejandra y les mostramos este amor incondicional. Una perrita estaba bastante triste, pues su dueño, su amo, se encontraba internado en el hospital. Sin embargo, su familia hizo todo por el todo para que la perrita pudiera visitar.
En un hospital, el sonido del pitido de las máquinas, el murmullo de las enfermeras y el tránsito constante de médicos y pacientes es lo que normalmente llena de aire. Pero a veces un pequeño acto de amor puede transformar por completo la atmósfera. Así sucedió en un hospital en Texas, cuando una perrita llamada Shorty hizo una visita muy especial a su dueño, quien se encontraba internado por insuficiencia cardíaca y renal. La escena capturada en este video se hizo viral y muestra cómo la lealtad de los perros no conoce barreras, ni físicas ni emocionales. La historia detrás de este emotivo reencuentro comienza cuando TG, hijo del dueño de Shorty, decide llevar a la perrita a visitar a su dueño. A pesar de la negativa inicial del hospital, el joven consiguió que permitieran la entrada de este perrito, aunque según él no fue fácil. En su cuenta publicó el video que rápidamente se viralizó. Este es el perro de mi papá. Ella ha estado lamentando su ausencia desde que está en el hospital y ahora vamos a reunirlos. El momento que muchos usuarios estaban esperando y que catalogaron como inolvidable cuando llega Shorty al ver a su dueño en la cama del hospital. Se acerca con evidente emoción, aunque la perrita quería saltar sobre la cama para abrazarlo, la altura le impedía hacerlo por sí sola. Fue entonces cuando el hijo le ayudó a subir, permitiendo que Shorty pudiera finalmente reunirse con su dueño, compartiendo un cálido y conmovedor abrazo. Y todo porque hoy es viernes, fin de semana. Los dejo con esta boda con la temática vikinga, y es que absolutamente todo rememoraba a esa época. Los atuendos, los peinados y los novios, obviamente como propios vikingos. En un mundo en donde los videos virales suceden con rapidez, en un clip de 39 segundos, este video tiene más de 2 millones de visualizaciones. La escena muestra una boda tan singular como inesperada, una auténtica ceremonia vikinga preparada a la perfección por un servicio de catering y eventos con sede en Zaragoza, en España. Pero lo que realmente ha despertado su popularidad no solo es el estilo temático de la boda, sino la manera en que se adentra en lo épico, lo ancestral y lo visual impactante. La escena es un despliegue de creatividad que lleva a los invitados a otro tiempo. Cada detalle está minuciosamente cuidado, desde los trajes vikingos que visten también los asistentes hasta los tapices que decoran la mesa principal. Los lugares numerados en tipografía vikinga se alinean bajo carpas decoradas con carteles que representan los nombres de los invitados, todos escritos en un estilo rúnico. Los invitados, al igual que los novios, siguen la temática hasta los peinados y los accesorios, polanías, también escudos que adornan las mesas, sus espaldas al aire, una celebración completamente anacrónica. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo el equipo de trabajo que hace posible Primera Plana, les agradecemos a ustedes por su fiel sintonía. Los dejamos con la buena programación que tenemos acá en Telearuba. Continúen en nuestra programación. Nos vemos el próximo lunes en una próxima emisión.